estimados amigos de Industrias San Miguel. El que les habla es el ingeniero Víctor Valdivia Fernández, ingeniero de industrias alimentarias con más de 10 años de experiencia en la industria en general. Y bueno, después de la presentación y teniendo el gusto de volverme a encontrar con ustedes, vamos a dar inicio al curso que trata sobre el manejo de los residuos sólidos. Dentro de los objetivos del curso, primero vamos a recordar todo lo que es el marco legal para el manejo de los residuos sólidos. Simplemente vamos a hacer mención de las leyes asociadas a este tema, ya que es un poco complejo desenvolverse entre todos los detalles en sí de las leyes especificadas aquí. Básicamente nos vamos a centrar en una o dos de ellas a lo mucho, que trata directamente sobre la clasificación de los residuos. Como segundo objetivo del curso tenemos establecer los tipos de residuos sólidos generados, y como tercer objetivo del curso es proporcionarle a todos los participantes los conocimientos adecuados para entender el manejo de los residuos sólidos. Esto quiere decir que tienen que saber por qué se manejan de una determinada forma, por qué se clasifican por colores, qué es lo que pasa con los residuos sólidos después de acopiados por, en este caso, el recolector, la empresa con la cual su fábrica tiene, digamos, un contrato para recogerlos, y temas adyacentes a eso, ¿no? Ya. Dentro del contenido que vamos a ver en este video, en esta capacitación vía videoclip, tenemos en primer lugar la legislación. Como ya les expliqué digamos, en una diapositiva anterior, vamos a ver las leyes asociadas. En segundo lugar, tenemos las entidades encargadas de la aprobación del marco legal y de la fiscalización de la gestión de los residuos sólidos a nivel nacional. Quiere decir, ¿qué ministerios están encargados de, en primer lugar, generar las leyes adecuadas y, en segundo lugar, fiscalizar la ejecución de esas leyes, el cumplimiento de esas leyes por parte de las personas jurídicas o naturales a nivel nacional, ¿no es cierto? En tercer lugar, vamos a definir qué son residuos sólidos. Como vamos a ver más adelante, se pueden definir de muchas formas diferentes dependiendo de la perspectiva que se tenga en ese momento. Punto 4. ¿Cómo clasificamos los residuos sólidos? Punto 5. Vamos a ver las obligaciones del generador de residuos sólidos. En este caso, consideremos su fábrica como el generador, ¿no? La empresa en sí, que es la que genera los residuos sólidos. Vamos a ver como punto 6 cómo esta empresa generadora de residuos sólidos los gestiona a nivel de su planta industrial, a nivel de su recojo por parte de la empresa que recicla o que reusa los residuos. Vamos a ver también las obligaciones que tienen ustedes como generadores de residuos sólidos. ¿Ya? Vamos a ver los tipos de residuos sólidos generados por las industrias, en este caso Industria San Miguel, que es una industria enfocada a los alimentos. Tiene obviamente un tipo muy distinto de residuos sólidos en comparación a otro tipo de industrias como la minera, la petroquímica, entre otras. Vamos a ver como punto 8 la codificación de colores para los residuos reciclables y la codificación de colores para los residuos no reciclables. Entonces, ya teniendo una idea del contenido del video, vamos a comenzar con un videoclip ya que ha sido generado por el Ministerio del Ambiente de cómo se gestionan los residuos sólidos en el Perú. El videoclip se titula El mundo de los residuos sólidos en el Perú. Ahí les va. Cuando botas la basura, ¿sabes a dónde va? Cada vez somos más habitantes que vivimos en grandes ciudades, donde producimos una gran cantidad de residuos sólidos. En el Perú se generan aproximadamente 19.000 toneladas de residuos por día, que equivalen a llenar 3 estadios nacionales. Increíble, ¿no? ¿Sabías que el 50% de esos residuos solo se producen en Lima y Callao? A mayor población, más residuos. ¿A dónde van los residuos sólidos?
La mitad va a los rellenos sanitarios, que son infraestructuras autorizadas donde se disponen adecuadamente ayudando a prevenir la contaminación ambiental. Actualmente hay 33 en el Perú. El resto se vierte en los botaderos, que son lugares no autorizados que ponen en riesgo la calidad del ambiente y la salud de las personas. En el Perú hay aproximadamente 1.424 botaderos, que producen gases de efecto invernadero que dañan nuestro planeta. En unos años vamos a colapsar. ¿Qué haremos? El 2017 entró en vigencia la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que prioriza 4 acciones. Minimizar. Significa reducir la cantidad de residuos que producimos. Por ejemplo, usando una bolsa de tela, ahorramos muchas bolsas de plástico. Segregar. Significa separar los residuos de acuerdo a sus características. Por ejemplo, separar en casa los residuos aprovechables de los no aprovechables para que luego sean recolectados y transportados por separado. Valorizar. En las plantas especializadas de reciclaje, los residuos adquieren nuevamente valor comercial. Disposición final. Cuando un residuo no puede ser valorizado, debe ser dispuesto en un relleno sanitario. Con este nuevo enfoque, produciremos menos residuos, la industria del reciclaje crecerá y haremos frente al cambio climático. Para lograr esto, el gobierno tiene metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, llamadas contribuciones nacionalmente determinadas, que vienen siendo desarrolladas por el Grupo de Trabajo Multisectorial, formado por 13 ministerios y el CEPLAN. Para el subsector residuos, el MINAM ha identificado medidas de mitigación, agrupadas en operaciones de valorización material y energética de residuos y tecnologías para la disposición final. Este esfuerzo es una oportunidad para la inversión en tecnologías limpias y eficientes, aumento de la competitividad, ahorro a largo plazo y respuesta a las nuevas tendencias del mercado. Su implementación nos convertirá en una ciudad sostenible, con una mejor calidad de vida y un ambiente saludable para todos los peruanos. Después de ver el video, bastante explicativo sobre la realidad de los residuos sólidos en el Perú, ya tomando un poquito más de conciencia sobre el tema y siendo más conscientes sobre la realidad, es que vamos a adentrarnos en lo que es el tema de la legislación que compete a todo lo que es el manejo de los residuos sólidos. Empezamos con la ley número 28611, que es la Ley General del Ambiente. Esta ley rige y da las directivas para todas las leyes que vienen después, los decretos legislativos, normas técnicas y reglamentos asociados con respecto a la gestión ambiental de las empresas. Uno de los aspectos es el manejo de los residuos sólidos. Otro de los aspectos es el manejo o el control de las emisiones de gases al medio ambiente. Entonces, esta es la ley de la que parte, no es la ley de la gestión de los residuos sólidos. Luego viene el decreto legislativo número 1278, que es la ley de la gestión integral de los residuos sólidos. Y esta está reglamentada por el decreto supremo número 014-2017 del Ministerio del Ambiente, que es el reglamento. Y esto quiere decir que la ley me da los lineamientos, me da los alcances, y el reglamento es el que me detalla la forma en la que las empresas o los ciudadanos, o en su defecto las entidades estatales, son los que deben de cumplir para lograr, digamos, estar bajo el reglamento de la ley, ¿no es cierto? Luego tenemos la norma técnica peruana, que es la NTP 900-058-2019, que es la última versión que nos detalla el código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Esta norma técnica me da los lineamientos para yo definir los tachos que ustedes ven de colores en sus sitios de trabajo. ¿Ya? Me indica el porqué también, el tipo de residuos que van ahí. Luego sigue una norma técnica peruana, que es la número 900-065, que es una norma técnica que regula la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la generación, la recolección interna, la clasificación y el almacenamiento en centros de acopio. Obviamente esta norma técnica peruana de aparatos electrónicos está asociada al decreto supremo 001-2012 del Ministerio del Ambiente,
que es el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Estas son las únicas normas técnicas que tenemos por el momento. Vamos a proceder, en todo caso, a la siguiente diapositiva. Quiero que tengan en cuenta de que la mayor parte de este videoclip está basado básicamente en el Decreto Supremo número 014-2017 MINAM, que es el reglamento del Decreto Legislativo número 1278, y en la norma técnica peruana 900.058-2019, que es el Código de Colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos, que es lo que nos interesa saber como usuarios, como trabajadores, como personas que hacemos uso a diario de esos tachos, de esos dispositivos de almacenamiento de nuestros residuos sólidos. Muy bien. En esta diapositiva vamos a explicarles cómo es el procedimiento de la emisión, aprobación y fiscalización de las leyes generadas para la gestión de residuos sólidos. La Autoridad de Salud a nivel nacional para los aspectos de gestión de residuos previstos en la ley es la Dirección General de Salud Ambiental, que es la DIGESA, del Ministerio de Salud. Y en el nivel regional son las direcciones de salud, DISA, o las direcciones regionales de salud. El Ministerio del Ambiente promueve la elaboración de planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos en las distintas ciudades del país e impulsa la implementación de infraestructuras de residuos sólidos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la OEFA, tiene competencia directa para la fiscalización, el manejo y la gestión de residuos sólidos en las actividades de su competencia. En este caso, la OEFA solo se centra en la minería, la energía o generación de energía, la pesquería, que básicamente se refiere a lo que son las granjas acuícolas, y algunas otras industrias como la de la cerveza, la industria de los cueros, entre algunas otras. ¿Qué quiere decir esto? La OEFA se encarga básicamente de las empresas que generan grandes cargas de residuos, ya sean sólidos, líquidos o que manejen emisiones grandes, en grandes cantidades, por las dimensiones o la peligrosidad del tipo de residuos que generan. Ahora vamos a definir qué son residuos sólidos. Comúnmente lo conocemos como materiales desechados, lo que llamamos basura. También se encuentra dentro de esta categoría los materiales semisólidos como el lodo, el barro o la sanguaza. Esa es una definición bastante genérica, bastante general y que resulta bastante apropiada para el tema, ¿no? Para este momento, para que entiendan. Toda nuestra basura, desde los papelitos, desde las grapas y todo lo que sea sólido y semisólido, es considerado como un residuo sólido. Ahora, ¿cómo se clasifican los residuos sólidos? Esta clasificación puede variar. Entonces, la podemos clasificar por su origen, por la peligrosidad, por la gestión y la naturaleza. Vamos a ponerles un ejemplo, cómo es que la ley clasifica los residuos sólidos en nuestro país. Es un tipo de clasificación. Los residuos de gestión municipal, que son considerados no peligrosos, incluyen la basura generada por los domicilios de las personas que viven en una ciudad, por los comercios y actividades que generan residuos similares. Normalmente, en una casa, en un restaurante, no se va a generar residuos peligrosos. ¿Qué quiero decir con peligrosos? Que puedan ocasionar daño por contacto, por ingestión o por cualquier tipo de incidente hacia las personas. Es decir que si ustedes botan un descartable, ese descartable no le va a hacer daño a nadie, no va a contaminar el medio ambiente de un modo agresivo o tóxico, como si lo haría, por ejemplo, digamos, un efluente de ácido sulfúrico. Esa es la principal diferencia. Y los residuos de gestión no municipal, que son residuos industriales, de construcción, de demolición y los residuos hospitalarios. Quiero hacer un paréntesis con el tema de residuos hospitalarios, ahora que está, digamos, en boga el tema de la pandemia y el COVID, ha tomado bastante importancia la disposición de los residuos hospitalarios y cómo debe realizarse, al punto que el Ministerio de Salud ha realizado capacitaciones constantes y un programa
a desarrollar un programa y una estrategia para el recojo y disposición de los mismos, por la peligrosidad que merecen, ¿no? Por el nivel de contagio de este virus. Entonces, acá tenemos una definición: gestión municipal y gestión no municipal. Los residuos de Industria San Miguel están catalogados dentro de la gestión no municipal. Cada industria, cada fábrica o entidad productora, por ley, tiene que gestionar sus propios residuos industriales, que por el volumen son inmanejables para las autoridades locales, que puede ser un municipio provincial, un municipio distrital. Tenemos otra clasificación, por ejemplo, por la peligrosidad. Podemos considerar los residuos como peligrosos y como no peligrosos. Dentro de los peligrosos, por ejemplo, el mercurio, que es un desecho que deriva de lo que es la extracción minera del oro principalmente, el plomo, que en la sierra peruana y en algunos pueblos en el mundo ha generado casos de contaminación y envenenamiento por plomo en extensas zonas pobladas. Tenemos también, por ejemplo, en la contaminación generada por artículos electrónicos, que acá en el país no se da, pero sí en otras latitudes más avanzadas donde se desechan grandes cantidades de aparatos electrónicos, ya que para la elaboración de microchips, por ejemplo, aparte del silicio y de los metales como el cobre y oro, se utilizan metales pesados, como es el cadmio, en algunos casos el boro. Tenemos también los residuos de la industria energética o generadora de corriente, la industria nuclear, de los cuales se ha tenido varios accidentes en el mundo. Y estos residuos, por ejemplo, tienen que tener un tratamiento especial y muy distinto, y que dura mucho tiempo para degradar la radioactividad de estos residuos. Entonces, por la tipología tenemos los residuos peligrosos y tenemos los no peligrosos, que son los desechos comunes como el papel, los pañales, las botellas plásticas en desuso, algunos metales como por ejemplo chatarra, puede ser latón, hierro, cobre, algunos reciclables como puede ser las pilas, entre muchos otros. Ya tenemos dos tipos de definiciones para un mismo concepto, que en este caso son los residuos sólidos. Es un campo bastante amplio para poder definir y en general todas las definiciones tienen validez. Tenemos, como ya hemos visto, la definición legal, que es por gestión, municipales y no municipales, por su peligrosidad, que digamos es una definición más práctica, que es peligrosos y no peligrosos. Ahora, como ya les expliqué, vamos a ver en esta diapositiva donde se explica lo que yo ya les dije, ¿no? Ya les repetí. En este caso, los residuos de ámbito no municipales, que es a donde corresponde Industria San Miguel, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprenden los generadores en las instalaciones principales y auxiliares de la operación. Los generadores de residuos sólidos en el ámbito de gestión no municipal se encuentran obligados por ley a manejar adecuadamente sus residuos sólidos, conforme a lo señalado en el artículo 48 del reglamento del decreto ley 1278. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene Industria San Miguel del Sur en cada una de sus fábricas como generadores de residuos sólidos? Número 1 es presentar una declaración de manejo de residuos sólidos a la autoridad competente en su sector. Número 2, hay que caracterizar los residuos que se generan según las pautas indicadas en el reglamento y en las normas técnicas que se emita para ese fin. Número 3, manejar los residuos peligrosos en forma separada del resto de residuos. Esto es una obligación que siempre se tiene que cumplir, siempre en toda fábrica en la que yo he trabajado. He visto cómo se segregan y se manejan de un modo distinto los residuos peligrosos generados por nuestros procesos productivos. Asimismo, la fábrica tiene que presentar un manifiesto de manejo de residuos peligrosos a la autoridad competente de su sector de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115 del reglamento de la ley 1278. Nuestra empresa también tiene que almacenar, acondicionar,
tratar o disponer los residuos peligrosos en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada. Es por eso que en primer lugar se utilizan bolsas de basura, que son las bolsas designadas. También se dispone de un lugar especial para la generación, para el almacenamiento de estos residuos. Un lugar que normalmente es seleccionado para evitar, número uno, la contaminación cruzada con elementos entrantes a los procesos productivos, que esté lejos de las personas o de zonas donde haya reunión de personas. Y en general se busca un lugar muy apartado que reúna las condiciones. Número 7. Se tienen que brindar las facilidades necesarias para que la autoridad de salud y las autoridades sectoriales competentes puedan cumplir con las funciones establecidas por ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa debe estar lista y debe estar dispuesta siempre a una auditoría, a una revisión, a la fiscalización. Estas son básicamente las obligaciones que tiene Industria San Miguel como generador de residuos sólidos. Muy bien, ahora pasamos a ver el tema de la gestión de los residuos sólidos por parte de la empresa que los genera. Como vemos en este diagrama de bloques, tenemos como primer punto la generación, como segundo punto la segregación y tercer punto almacenamiento temporal. Todos estos son partes de este proceso desarrollados en el local del generador, es decir, en su caso, en la fábrica donde ustedes trabajan. Una vez que los residuos salen de la fábrica y pasan a las empresas prestadoras de servicio en lo que es residuos sólidos o las empresas comercializadoras de residuos sólidos, se tienen que seguir los siguientes pasos, que son la recolección selectiva, el transporte, el acopio. Pasando el acopio vienen dos partes. Uno es el reaprovechamiento o el reciclaje, que es lo que llamamos reciclaje, recuperación, reutilización, para luego regenerar o reutilizar nuevamente este material que ha sido rescatado de los residuos, ¿no? Para los que no son reutilizables, todos los residuos deben de llevar un tratamiento dependiendo de la naturaleza de los mismos y al final se deben disponer en un lugar adecuado para la naturaleza de estos, ¿no? En esta diapositiva vemos que están coloreados de color verde claro la parte de segregación y de almacenamiento temporal en el local del generador y del acopio en lo que es externa a la fábrica, en este caso en la EPS de residuos sólidos, la empresa prestadora de servicio de residuos sólidos, que es la que recoge, que es la que se lleva la basura de la empresa. Es ahí donde se tienen que aplicar el código de colores, tanto en la segregación como en el almacenamiento temporal. La empresa debe manejar esa codificación de colores, especialmente en esos procesos de recolección, para que quede en claro. Vamos a ver ahora el tipo de residuos sólidos generados por la industria. Tenemos los dos tipos básicamente que hemos visto ya con anterioridad, que son los reciclables o reaprovechables y los no reciclables o los que ya no se pueden aprovechar. La definición de reciclables o reaprovechables la tenemos acá, que son aquellos que pueden ser reaprovechados por el generador de los residuos y o por la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos o la empresa comercializadora de residuos sólidos, que en su mayoría de casos son plásticos, algunos metales, papel, entre otros. Podemos dar muchos más ejemplos dependiendo de la industria, ¿no? O del comercio en este caso. En muchas ocasiones hemos dejado baterías de nuestros vehículos, por ejemplo, y hay empresas que reaprovechan el plomo de esas baterías. Las baterías en sí de iones de litio que tienen nuestros celulares antiguos son reaprovechados, reciclados también. Dentro de los metales, el fierro, el latón, el cobre son los más reutilizados y en sí hay un montón de metales y de materiales que son reutilizables, ¿no es cierto? Dentro de los no reutilizables tenemos, por ejemplo, la basura médica, hospitalaria,
Y hablando ahora del coronavirus, hay que incluir también los tachos rojos que tienen las mascarillas que utiliza el personal y que las desechan en el momento en el que ingresan a la empresa, ya que las traen de un lugar externo para ponerse una nueva que es entregada en la empresa. Y este es un punto muy importante. Tenemos ácidos, como tenemos cianuro, tenemos residuos biocontaminados, además de los residuos provenientes del tratamiento del COVID en hospitales. Hay muchas otras enfermedades altamente contagiosas, las cuales también deben de ser aisladas, y es por eso que estos residuos merecen un tratamiento especial. Teniendo en cuenta esto, ya se puede proceder a ver de un modo más genérico cómo es que se desarrolla el tema de la codificación de los tachos para los residuos sólidos. Entonces, como ya sabemos que hay residuos reciclables y hay residuos no reciclables, tenemos dentro de los reutilizables, tenemos un tacho para metales, tenemos un tacho para vidrio, tenemos un tacho para papel y cartón, tenemos un tacho para plástico, tenemos un tacho para residuos orgánicos, tenemos un tacho para residuos peligrosos. ¿Por qué residuos peligrosos? Como les comenté, el plomo es un residuo peligroso, pero se puede reaprovechar. Es por ponerles un ejemplo. Y dentro de los no reaprovechables tenemos a los residuos generales que no se pueden reaprovechar, como les comenté. Pueden ser pañales, gasas, residuos en general que no se pueden reutilizar, que es basura que se va simplemente a un botadero. Y los residuos peligrosos no reaprovechables, que son los residuos hospitalarios o los residuos derivados de todo el control COVID que hay en una empresa. Esa es una primera vista que les estamos dando y ahora vamos a entrar a detallarlo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver más al detalle el tema de la codificación de los colores para los residuos reciclables. En primer lugar, empezamos con el tacho de color amarillo, que es para metales. Dentro de los metales que normalmente se van a ese tacho, tenemos las latas de conservas, de café, las latas de leche, las latas de gaseosa, de cerveza, las tapitas de metal, muchos envases de bebidas. Pueden ir también a estos residuos la chatarra que comúnmente deriva del desecho de mucha maquinaria industrial, vehículos, etcétera. Especialmente en fábricas grandes se tiene, digamos, bastante generación de chatarra. Lo que normalmente hacen las empresas es comercializar esta chatarra aparte, ¿no? No la mandan, digamos, a un tacho, no la gestionan por esa vía, sino que lo que hacen es venderla. ¿Qué nos interesa de estos metales? Lo más común, ¿no? Las latas de conserva, la lata de leche, las tapitas de metal y muchas otras son hechas en su mayoría de latón. El latón se utiliza para hacer nuevamente latas. Ese latón se tiene que fundir y se tiene que procesar nuevamente, laminar para poder ser utilizado de nuevo. En el caso de las latas de gaseosa y de cerveza, es el aluminio. Con el aluminio que reciclamos se pueden hacer incluso hasta bloques de motores, que en su mayoría son de aluminio, y otras piezas. El aluminio sí puede ser utilizado en todo tipo de máquina o todo tipo de artículo, sin ningún problema. Es un metal bastante maleable, bastante reutilizable. Y eso, obviamente, si la empresa lo sabe gestionar o si el EPS de residuos sólidos lo sabe gestionar, obviamente lo puede recomercializar, lo puede revalorar. Lo que se trata del reciclaje es de revalorar la basura, valorizar de nuevo los desperdicios, y obviamente eso significa que son ingresos para la empresa, ya no es un desecho, sino que también significan ingresos. En segundo lugar, vamos a ver el tacho de color plomo, que es para básicamente vidrio. Ahí van las botellas de bebidas, de gaseosa, de licor, de cerveza, muchos vasos de vidrio, envases de alimento, envases de perfumes,
En su mayoría, este tipo de botellas de vidrio se reutilizan tal y como están. Es decir, una botella de licor, por ejemplo, se puede reutilizar para volver a envasar licor ahí tranquilamente, o si no, se puede fundir nuevamente para elaborar otros artículos de vidrio. En este caso, tenemos acá en el Perú una costumbre que se dejó de lado, que era las botellas de vidrio retornables, que es una muy buena costumbre, era una muy buena costumbre. Simplemente tenían que lavarse bien y se podía envasar nuevamente en esas botellas. Y obviamente el producto te costaba mucho menos porque ya el usuario no paga por el envase de polietileno. Entonces también significa un ahorro para el consumidor. Y es bueno retornar. Ahora he visto, por ejemplo, que la competencia está usando el modelo de botellas retornables, pero de PET. Entonces, no sería una mala idea. Ya sería cuestión de evaluar. Ya depende, digamos, de cómo las cabezas de la empresa, los dueños, vean el tema, cómo lo evalúen. Pero viéndolo desde un tema ambiental y de ahorro, trae beneficios tanto para el medio ambiente como para el consumidor. En tercer lugar tenemos los tachos azules, que son destinados para lo que es papel y cartón. Ahí pueden ir periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías telefónicas y todo lo que se les pueda ocurrir que esté hecho de papel o cartón. Hay una muy buena costumbre que se está tomando en las empresas, que es reutilizar las hojas que no han sido impresas por un lado, lo cual está muy bien, pero igual al final de cuentas, una vez que se utilice el otro lado, se va a tener que desechar. Entonces ahí viene el reciclaje. Hoy en día vemos, por ejemplo, bastantes envases descartables hechos de papel y de cartón reciclado. Obviamente este, al no ser un papel virgen, no puede ser devuelto al color blanco neto, siempre tiene una coloración ligeramente opaca y ploma. Y lo bueno es que por norma el envase esté indicado en la parte de abajo de la base, te indica el número de reciclajes que tiene. Entonces, son papeles bastante seguros, son muy inocuos y que incluso se pueden desechar nuevamente para volver a ser reciclados. En este caso, es ideal incluso que ustedes mismos como ciudadanos normales segreguen sus residuos de papel, porque hay empresas actualmente que compran el papel directamente a las personas naturales. Y es, por decirlo de algún modo, una fuente de ingresos pequeña, pero al final de cuentas es ingreso. Y viene ahora el tacho blanco, que es para plásticos. Dentro de los plásticos tenemos envases de yogur, envases de leche nuevamente. Muchos alimentos vienen en tuppers de plástico, vasos de plástico, descartables incluso. Tenemos los platos y cubiertos también, botellas de bebidas, de gaseosa, de aceites comestibles, detergentes incluso. Muchos champús vienen en sus envases de plástico. Y acá, por ejemplo, es algo que en lo que tiene que ver Industria San Miguel también, porque nosotros o ustedes, en este caso, perdón, fabrican bebidas envasadas en envases descartables que son hechas en PET, o la resina se llama polietileno tereftalato. En este caso, el PET es bastante reciclable, se colecta, se genera y sirve para volver a hacer las preformas que luego vuelven a utilizar. En otros países, por ejemplo, hacen en base al PET ya trizado, hacen incluso ladrillos térmicos, son muy buenos aislantes del frío externo, lo cual es una muy buena idea, pero también conlleva sus peligros, ¿no? En este caso el PET es un material de cierto modo inflamable, hay que tener mucho cuidado en el caso de que te hagas tu casa con ladrillos PET, pero por lo demás es una buena opción. Hay que tener en cuenta que mientras más se reciclen los plásticos es mucho mejor, porque el plástico tiene un tiempo de degradación bastante largo. No es como, digamos, los metales que se oxidan y pasan a formar parte de la naturaleza, sino que al ser polímeros demoran bastante en ser degradados. Entonces hay que tener bien en cuenta eso, especialmente los plásticos, que es lo que más circulación tiene junto al papel.
siempre que vaya a su tacho blanco. Ahora tenemos el tacho de color café o marrón, que es para orgánicos, ¿no? Que básicamente son los restos de preparación de alimentos, de comida, de jardinería o similares. Dentro de los restos de preparación de alimentos tenemos pues la basura orgánica que derivan de bastantes restaurantes, eh, restos de cáscaras de comida, de qué sé yo, de limones, restos incluso de proteínas, grasas orgánicas derivadas de las carnes, restos de incluso aceites usados, aunque valga la redundancia y valga la aclaración, los aceites se pueden reciclar en biodiesel, pero ya es un tratamiento distinto. En este caso ya no se tiene que almacenar en este tacho marrón, sino en un depósito aparte especial donde viene la empresa que recicla el aceite y lo convierte en biodiesel a recogerlo aparte, ¿no es cierto? Tenemos también los restos de jardinería, como hojas, forraje, qué sé yo. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Por qué se consideran estos restos como reciclables? Porque yo los dejo un tiempo fermentando, dejo que las bacterias hagan su trabajo y lo que se obtiene es compost o abono orgánico. Y con la alta carga de nitrógeno y de CO2 o de carbono que tiene este compost es un abono excelente para las plantas. Es muy apreciado este compost. También se puede lograr elaborar el compost en el hogar. Simplemente tienen que almacenar y enterrar sus restos orgánicos, nada más orgánicos, los restos de la preparación de su comida. Y la naturaleza va a hacer el resto. Van a convertir, si es que tienen su jardín, lo van a convertir en un buen jardín con buena tierra, donde las plantas van a crecer debido a la fertilidad de esta tierra. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos dentro de la codificación de reciclables, tenemos también los tachos de color rojo, que es para residuos peligrosos, ¿no? Como las baterías de los autos, las pilas, cartuchos de tinta, las botellas de reactivos químicos que salen de los laboratorios, entre otros. En este caso, las baterías de autos son de plomo y ácido. Se recicla normalmente el plomo. Una vez que la batería llega al final de su vida, las placas de plomo reciben un tratamiento que las restaura y les regresa un 90% de su capacidad anterior para volver a ser vendidas en otras baterías nuevamente. Tenemos también las pilas que son de carbón en algunos casos y las pilas alcalinas de las cuales se reutiliza también el metal que es el litio, puede ser el sodio. Tenemos también los cartuchos de tinta, ¿no? La tinta líquida, la tinta de impresoras que tanto se utiliza y que normalmente se recarga, pero llega a un punto en el que tienes que desecharlo. Eso también tiene que ir al tacho rojo de peligrosos. Las botellas de reactivos químicos, algo muy importante, y ahí en este caso, si bien es cierto el vidrio se puede reciclar, pero el contenido es muy difícil de quitar, tiene que hacerse por entidades especializadas en ello. Cuando hablamos de ácidos fuertes o de bases fuertes, no lo puede hacer cualquier persona, no se puede lavar como normalmente lavaría una botella de vidrio, por ejemplo, una fábrica de gaseosas que las vende retornables. Entonces se tiene que considerar como un reactivo químico peligroso, ¿no? Es un residuo sólido peligroso. Quiero hacer una acotación. En este caso, ya la norma me indica de que en todos los casos los tachos asignados a la disposición de residuos sólidos reciclables deben ostentar el símbolo correspondiente que ya todos conocemos, el símbolo de reciclaje. Entonces, hasta este momento ya tenemos en claro cómo es que tienen que ir codificados los tachos, qué tiene que ir en cada tacho y les he dado una breve reseña de cómo se reciclan algunos de los residuos que van en los distintos tachos de reciclables. Bueno, ahora pasamos a lo que es la codificación de colores para los no reutilizables, no reciclables, no reaprovechables. Y en este caso solo constamos de dos colores, que es el negro y el tacho de color rojo. Vamos a iniciar una explicación breve para lo que es el tacho negro, que lo vemos bastante, por ejemplo, en los servicios higiénicos,
bastante en las oficinas, en muchas oficinas, en las zonas donde se agrupan también los tachos. En este tacho, por ejemplo, podemos destinar lo que es el papel encerado, que es un papel que no es reciclable por la capa de cera que tiene, papel metalizado. Tenemos también cerámicos que no se pueden reciclar, las colillas de los cigarros, los residuos sanitarios, en este caso papel higiénico, pañales, paños húmedos, entre otros. Ninguno de estos residuos se puede reciclar por la naturaleza de ellos. Muchos de ellos van a ir a rellenos sanitarios a degradarse naturalmente, como lo son las colillas de cigarro, los residuos procedentes de los servicios higiénicos, como papel higiénico, los pañales, los paños húmedos. Y bueno, en este caso la clasificación obviamente es básicamente de materiales que van a ir a un relleno y que su degradación va a ser más rápida que la de un plástico, por ejemplo. El papel, al ser un compuesto de celulosa, un polímero de celulosa, que es una sustancia natural, se va a descomponer naturalmente y la materia orgánica adherida a él, que se da en el caso de los residuos de los servicios higiénicos, obviamente también. Entonces, digamos que esto no se reutiliza, va a un relleno sanitario simplemente y ahí queda. Ahora vamos a pasar a lo que es el tema de los no reutilizables, que van en el tacho rojo, que son residuos del tipo hospitalario, que pueden estar biocontaminados. Dentro de ellas podemos encontrar las mascarillas usadas, las que usamos y nos quitamos al llegar al trabajo. Las botamos en un tacho rojo que tiene que ser a pedal y que en la siguiente diapositiva voy a pasar a explicar con más detalle. Hay jeringas, gasas usadas, medicinas vencidas, entre otras. Entonces tenemos ya bien en claro los dos tachos adicionales que tenemos como colores para lo que es no reciclable y no reutilizable, y que en el caso del tacho rojo debe tener una disposición especial. Y este caso es el que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Les voy a dar una breve introducción, va a ser algo relativamente rápido. A raíz de la pandemia por el coronavirus, el Ministerio de Salud ha recomendado a las empresas segregar los residuos sólidos procedentes del uso de mascarillas y otros artículos empleados para la prevención del contagio del COVID en tachos rojos de color rojo para residuos sólidos no reutilizables. Esta es una pequeña parte y ya van a saber el por qué, pero también en el MINSA ha sido mucho más estricto en este tema para los hospitales. Y ahora vamos a ver el por qué. Pautas para el tratamiento de residuos sólidos procedentes de las medidas de contención contra el coronavirus. Como recordamos, a raíz de la pandemia, las empresas han tomado muchas medidas para evitar el contagio dentro de sus instalaciones, incluyendo el tema de la prevención del coronavirus en el centro de trabajo en su plan de seguridad. Es decir, que tiene un responsable. La empresa se responsabiliza por el hecho de que los trabajadores se mantengan sanos dentro de su espacio laboral y que si hubiera el caso de una persona que presenta síntomas y que pueda contagiar a sus compañeros de trabajo, la empresa debe tomar las medidas adecuadas. Dentro de ellos tenemos los exámenes COVID, tenemos la toma de temperatura, las preguntas habituales al ingresar, si es que te sientes bien, si te has sentido mal los últimos días, entre muchas otras. Pero en lo que respecta al manejo de residuos sólidos, tenemos una que es bastante llamativa, y es la inclusión de los tachos rojos a pedal con su respectiva bolsa de color rojo, que nos va a indicar que es material biocontaminado. Entonces voy a leer, digamos, un extracto para que sea un poco más formal. Y dice, se deberá acondicionar exclusivamente un recipiente con tapa y a pedal con su bolsa roja respectivamente, el cual deberá estar siempre rotulado como residuos peligrosos, además del recipiente rígido para punzocortantes. Los recipientes deberán ser rotulados tanto en el almacenamiento primario hasta el almacenamiento final. El personal que manejará los residuos de la atención de pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus 2019
deben ser asignados a exclusividad para dichas zonas de atención y no tener el contacto con otras áreas de un establecimiento de salud, el mismo que mantenerse informado y capacitado. Vamos por partes y vamos a ser bien pragmáticos en esto. Residuos peligrosos biocontaminados, simple, tacho rojo con bolsa roja y a pedal. ¿Por qué a pedal? Para evitar el contacto de la tapa con nuestras manos, que obviamente han sido higienizadas por un lavado, y si no, y si el lavado viene después, obviamente minimizar la carga microbiana, en este caso la carga viral, en nuestra mano, que puede haber llegado a ese lugar por contacto con la tapa. Ahora, la bolsa roja es específica y especial para lo que es eh, residuos sólidos biocontaminados. Ya, el resto del tacho rojo de reciclables debe llevar una bolsa negra común y corriente como la llevan los demás tachos, pero en este caso tiene que ser roja. Obviamente para el recojo y todo eso debe ser rotulado y debidamente identificado. Y obviamente estos residuos tienen dos tratamientos posibles por la entidad prestadora de salud de recojo de residuos sólidos, debe estar también autorizada. O pueden ser incinerados o pueden ser autoclavados. Una de dos. No hay otra opción según la norma del Ministerio de Salud. Ahora, como ustedes han leído y como les he explicado, tiene que haber un tacho con bolsa roja, a pedal color rojo, y tiene que haber un tacho color rojo sólido. Y este tacho debe ser para lo que es desechos sólidos, que en este caso no se generan directamente por la empresa, sino por los análisis realizados por el laboratorio para los trabajadores de la empresa, por el simple hecho de que te toman una muestra de sangre. Si hay un paciente COVID positivo, un enfermo con coronavirus, obviamente para hacerle la prueba le sacan sangre y el simple hecho de sacarle sangre ya indica de que la aguja o el punzón con el que sacan la muestra de sangre ya se contamina. Y el problema de esto es de que cuando ya se dispone, si se dispusiera en un relleno sanitario, lo único que va a hacer es que muchas personas, digamos, de bajos recursos, van a la basura, van a los rellenos sanitarios, van a los botaderos a buscar cosas que puedan reutilizar, que puedan revender, y en uno de esos casos puede ser de que ellos se pinchen, se hinquen accidentalmente y esto conllevaría una infección. Y no solamente del COVID, sino de cualquier otra enfermedad, incluso estamos hablando del VIH-Sida. Entonces, temas como agujas, punzones y cualquier objeto punzocortante que incluye bisturís tienen que ser debidamente tratado y procesado. Y esto ya no le compete, digamos, directamente a la empresa, sino a la empresa prestadora de servicios y o, en este caso, al laboratorio al que haya contratado la empresa para los análisis COVID. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué le ponen tanta importancia? Porque acá en el Perú son bastantes las personas en situación de pobreza y a raíz de las cuarentenas en las cuales se ha parado la economía, ha habido una mayor incidencia de gente en extrema pobreza. Y obviamente estas personas tienen que buscarse el sustento y una de las formas, digamos, es buscar cosas que se puedan reutilizar en la basura, en los botaderos, en los rellenos. Entonces, esa es una. Número dos, tenemos el tema de la disposición de los residuos sólidos de procedencia hospitalaria y en las mismas empresas, con el caso de las mascarillas y las mallas y artículos que usan las personas que pudieron haber estado contagiadas por COVID. En el primer caso de los hospitales hubo un tema escandaloso porque en varios hospitales de la capital, en Lima, encontraron dispuestas las bolsas de desechos procedentes de tratamiento de pacientes COVID infectados en plena calle, a disposición de la gente que pasaba por ahí, de los animales callejeros, los perros en este caso, que normalmente pasan, olfatean, muchos otros perros o mascotas que tienen dueños regresan a su casa después y contaminan, y la cadena sigue. Entonces, se ha visto ese tema como crítico y se tomó estas recomendaciones, y en el caso de lo que es el tema de residuos hospitalarios está normado por ley, y ahora ya se lleva un buen tratamiento.
dentro de la medida de lo posible, porque hay que ser conscientes de que Perú es un país todavía del tercer mundo. Nos falta bastante, empezando desde recursos hasta cultura. Y bueno, sin embargo hay que mencionar de que se han tomado las medidas del caso, se acabaron los reportajes que veíamos en los noticieros de la basura procedente de los hospitales en las calles, ya no se ve eso, y ha sido una buena medida. Muy bien, antes de pasar a un examen de 10 minutos más o menos, vamos a ver un pequeño video de lo que es la ruta del reciclaje, en este caso del PET, también elaborado y editado y distribuido por el Ministerio del Ambiente. Esto se puede encontrar en YouTube. Es un video bastante didáctico, corto, sucinto, de qué es lo que se hace con los residuos generados, en primer lugar, por el plástico, y cuál es el proceso que sigue para volverse a convertir en una preforma. Ahí les va, y terminando el video, por favor, les dejo un examen de 10 preguntas rápidas para marcar que tienen que desarrollar, y espero que les haya gustado el video. Por mi parte, mi nombre es Víctor Valdivia y a nombre de ICC Advisor, que es la empresa encargada de la capacitación, les damos las gracias por la atención prestada y será hasta una nueva oportunidad con ustedes. ¿Ya? Que les vaya muy bien y a cuidarse del coronavirus. ¿Ya? Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y junto al MINAM, o sea, Ministerio del Ambiente del Gobierno de Perú, te voy a explicar por qué tu basura no es tan basura. Cada día Perú produce basura suficiente como para llenar 3 estadios. Lo bueno es que la mitad puede usarse para fabricar nuevas cosas. Y si nunca has visto cómo se hace, aquí te muestro en 3 pasos. Primero, separar. En tu casa puedes practicar separando tus residuos. Un tipo a un lado, un tipo al otro. Pero espera, si tienes una botella de plástico o algo parecido, primero lávala. Luego aplástala. Y así ahorras espacio. La chapita va por separado. Luego, estas personas se van a encargar de que todo lo que has separado con tanta ilusión tenga un final feliz, de modo que tus esfuerzos no serán en vano. Segundo, acopiar. Este es un centro de acopio en la vida real. Te lo presento. Esta es la famosa parte superior del proceso. En este lugar se necesita alta concentración, mucha agilidad mental. No te puedes dormir, los objetos llegan rápidamente y las personas lo van separando. Plásticos a un lado, latas al otro, papeles a otro lado. Luego de toda la emoción que hemos vivido arriba, aquí abajo llega la calma. Huele distinto, se siente distinto. Latas por un lado, plásticos por otro, un pedazo de tu infancia, la propaganda que dejan debajo de tu casa. Después esos costales pasan a esta zona. Su contenido lo meten a estas máquinas, los comprimen con mucha fuerza y el resultado es este sanguchón. Todos estos paquetes sufrirán una transformación espectacular en el siguiente paso. Tercero, producir. Toda esta infraestructura está destinada a procesar todo el material que hemos visto antes. Y el comienzo va aquí. Con los residuos se pueden hacer muchas cosas. Si se trata de una botella de plástico, se carga en una máquina, se tritura en varias partes la botella y termina así, en forma de escamas. Las escamas pasan por una máquina para luego formar estas esferas, que luego se convertirán en esto. Y al inflarlas con aire caliente, se transformarán en esto. Acabas de ver que tienes poder para influir en toda una industria. Lo que no separes puede terminar innecesariamente en un relleno sanitario, o peor aún, en un botadero. Por eso separar es un final más feliz, más digno, más respetable para tu basurita. Eso sí, cuando comiences a hacerlo, alguien te va a decir: está muy bonito lo que haces, te felicito, de verdad me conmueves. Pero no va a cambiar nada. Al principio no se va a notar, pero si muchas personas lo hacen, llegará un momento en que se va a notar tanto que vas a salir a la calle y te vas a dar cuenta con mucha sorpresa de que se ha logrado, por fin, un Perú limpio. Gobierno del Perú. El Perú primero.